Ya, ahí estamos. Bueno, seguimos en vectores y ahora tenemos dos temas que son fáciles. El uno habla acerca de las aplicaciones cuando aplicamos productos escalares para poder resolver problemas y también comprobar teorías. Esas son las dos cosas que tenemos que ver. Producto escalar es una herramienta muy útil, como dice ahí, para resolver problemas en diferentes campos del conocimiento científico y vamos a ver algunos ejemplos en el caso de la geometría. Otra cosa es también con los vectores perpendiculares. He puesto aquí el tema de vectores perpendiculares que fue del año pasado porque tiene que ver con la clase de hoy día. Dice el tema que dos vectores son perpendiculares cuando al multiplicarlos a los dos vectores nos da cero. Ahí sabemos que son perpendiculares. Esa es la teoría, lo que dice la teoría. Si le multiplicamos dos vectores y nos da cero, eso quiere decir que son perpendiculares. Es decir, que tienen un ángulo de 90 grados entre ellos. ¿Ya? Entonces la siguiente parte que podemos ver ahí dice las actividades. Hay dos actividades como todas las semanas. Son dos actividades muy sencillas que hay que hacer hasta el día domingo a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, estas actividades, la primera dice dibuje y explique el siguiente ejemplo de vectores perpendiculares. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo de vectores perpendiculares tenemos que demostrar que son perpendiculares. Según la teoría, dice que si multiplicamos el uno por el otro, eso nos va a dar cero. Para multiplicar dos vectores, recordarán ustedes que se multiplica las x por las x y las y por las y. De tal manera que si al multiplicar eso nos da cero, comprobamos que los dos vectores son perpendiculares entre sí, es decir, forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Dice que en un vector de ahí, dice que es el vector A y tiene 4 en I y 7 en J. Y que el vector B tiene 14 en I y 8 en J. Si al multiplicar estos vectores, es decir, las x por las x y las y por las y, nos da 0, eso quiere decir que son perpendiculares. Y ahí está expresado eso. Sin embargo, vamos a realizar esa pequeña demostración. Como ustedes pueden apreciar aquí en el pizarrón, vamos a hacer un triángulo rectángulo. Y siempre que tenemos un triángulo rectángulo, tenemos que darnos cuenta que va a tener uno de sus ángulos igual a 90 grados. Siempre se representa el ángulo de 90 grados de esta manera. Quiere decir que ahí está su ángulo de 90 grados. La línea azul representa la hipotenusa. Ahora, ¿cómo sabemos que el vector A, que puede ser este de aquí, es perpendicular al vector B, que puede ser este de acá? Cuando al multiplicar a los dos nos van a dar 0. Entonces vamos a hacer eso. Dice que el vector A es igual a 4, menos 7. Entonces ponemos aquí es igual a 4, menos 7. Y el vector B dice que es igual a 14,8. A 14,8. Bueno, entonces vamos a multiplicar estos dos vectores. Para multiplicar estos dos vectores, es decir, vector A por el vector B, decimos que es igual a multiplicar las X por las X y las Y por las Y.
Siempre el primero de los términos es la X y el segundo es la Y. Entonces, para esto multiplicamos las X por las X, sería 4 por 14. Esto más la multiplicación de 7 por 8, menos 7, mejor dicho, por 8. Entonces procedemos a hacer esto, de tal manera que nos dice que esto es igual a 4 por 14, serían 56, más, entre paréntesis, 6 por 7, 56, pero en negativo, porque el 7 es menos. Y esto es igual a 56 más por menos de adentro nos da menos 56 es igual a 0. Esto quiere decir esta teoría de los vectores perpendiculares, ¿ya? Entonces esto dice aquí perpendiculares. ¿Ya? Entonces esto es lo que ustedes tienen que explicar. Quiere decir que el vector A es perpendicular al vector B. Claro que viéndole ahí uno dice si es perpendicular, pero la forma de demostrar es como lo hicimos acá a la izquierda. Ya, esa sería la primera parte. Dice dibuje y explique el ejemplo de vectores perpendiculares, es decir, lo que acabamos de ver ahorita. La siguiente parte, es decir, la tarea número 2 o la tarea B, dice dibuje y realice la comprobación del siguiente problema. ¿Ya? Y en esta comprobación del siguiente problema, nosotros podemos darnos cuenta que también tiene que ver con vectores perpendiculares. Leamos lo que dice el problema. Dice, utilicemos el producto escalar para demostrar en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa coincide con la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Esto cómo se llama? Es el teorema de Pitágoras. Sea ABC el triángulo rectángulo de la figura recto en A, es decir, en el ángulo A. Es recto. Entonces, ¿qué tenemos que comprobar aquí? Como menciona ahí, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a tener varias cosas que saber aquí. Sí, vamos a realizar el gráfico así mismo en el pizarrón. Vamos a irnos a borrar todo esto. Espero que hayan copiado ya. Borramos todos estos dibujos. Ahí capturen la pantalla porque eso sería la tarea 1. Borramos los dibujos y empezamos con la tarea 2. En la tarea 2 nos dice que hay un triángulo de estas características. Un triángulo más o menos así. ¿Ya? Así. Así está el triángulo. Y después nos dice que lo que vamos a comprobar ahí es esto del teorema de Pitágoras y por qué se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, hay algunas cosas que tenemos ahí pendientes. Vamos a ponerle las flechas porque ustedes recordarán que siempre un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y asimismo tiene el sentido, es decir, una flechita que nos dice hacia dónde está apuntando. Entonces, bueno, me parece que está así. Ya, así están. Esos son los vectores. Y de ahí nos dice que este de aquí es el vector U, que este de acá es el vector W, y que este de acá es el vector B. Siempre hablando del tema vectores. También dice que podríamos tomarlo como ABC, es decir, este es por decirles, este es el lado A, este es el lado B,
y este es el lado C. ¿Ya? Ahí estamos. Esa sería la parte que tenemos que tomar en cuenta. Asimismo decía que los ángulos, este es el ángulo C, este es el ángulo A, justamente donde están los 90 grados, y este es el ángulo B. ¿Ya? Hablando de vectores, recuerde lo siguiente. El vector W dice que es igual a la suma de los vectores componentes, en este caso al vector U más el vector B, ¿ya? El vector U más el vector B. Eso dice la teoría de vectores, que el vector resultante es igual a la suma de los vectores. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pitágoras hemos de utilizar toda nuestra vida. De Pitágoras. ¿Qué nos dice esto del teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado, pongamos la hipotenusa como h al cuadrado, es igual a la suma de los catetos. Podemos decir que un cateto es x, que el otro es y. ¿Ya? A la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y qué nos está pidiendo ahorita? Nos está pidiendo ahorita que simplemente lo que hagamos es demostrar que este teorema de Pitágoras en este triángulo. Entonces, para lo cual hemos visto lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. En otras palabras, decimos que el módulo del vector W elevado al cuadrado es igual. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras a ver si es verdad. Esto es igual a como que tuviéramos W por W, porque W al cuadrado es igual a W por W. Simple y sencillamente por esa razón. Ahora, ¿a qué es igual W? Podemos darnos cuenta aquí arriba. W es igual a U más B. Entonces, vamos a reemplazar el primero aquí. Decimos la primera W dice que es igual a U más B. Hasta ahí estamos en la primera recién. Y, perdón, a U por B. A U más B por, aquí viene por, la segunda de las W, vamos a ponerla acá, por U más B. ¿Ya? Y hasta ahí tenemos que ya comprobar que lleguemos a esta de acá, es decir, al teorema de Pitágoras. Desde aquí partimos, desde la parte más sencilla, para llegar a la teoría, es decir, al teorema. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar esto? Simplemente desarrollando esta parte de la izquierda. Y decimos lo siguiente. Decimos que esta multiplicación de aquí, toda esta multiplicación de lo que le estoy en azul haciendo, quiere decir lo siguiente. Dice que voy a multiplicar U por B, más B por U y más B por B. Entonces aquí decimos que esto es igual a, sería la parte de U por U primero, U por U, es decir, estoy multiplicando primero las U, más U por B, más U por B, para que no se confundan, todas estas son U, y solo este es B, más, ahora ya multipliqué U por todo el segundo paréntesis, es decir, U por U más U por B. Ahora voy a multiplicar la parte de aquí, es decir, B por U y B por B, más sería aquí B por U más B por U y finalmente B por B más B por B. Ya estamos comprobando, debemos llegar a lo de arriba desarrollando esto.
Entonces aquí tenemos que u por u es igual a u al cuadrado. Entonces empezamos aquí. U por u es igual a u al cuadrado. Ya. Más, aquí tenemos este que es igual a este de acá. Es decir, los dos son v o vu, como se quiera leer. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, aquí tenemos 2u por b. 2u por b. ¿Ya? Entre estos dos de aquí tenemos 2u por b. Y finalmente, más b por b me da b al cuadrado. Ya, aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden esto de aquí. La u y la b son perpendiculares. Este de aquí es perpendicular a este de acá. Por eso está el ángulo de 90 grados entre los dos. ¿A qué es igual la multiplicación de dos vectores perpendiculares? ¿Quién se acuerda? Es lo que acabamos de ver en el anterior problema. ¿A qué es A la igual? hipotenusa. A la hipotenusa. No, no es igual a la hipotenusa. Quiero decir, o sea, esta partecita de aquí nomás, Vanessa. Esta partecita de aquí. La U y la B, ¿sí ven que son perpendiculares? La U y la B son perpendiculares. Y yo les pregunto, ¿a qué es igual el perpendicular un vector perpendicular a otro cuando se multiplican? ¿A qué es igual? Vean en el anterior ejemplo, ¿a qué es igual? En el que acabamos de desarrollar. ¿A qué es igual? A W no es. O sea, todo esto de aquí sí es igual a W al cuadrado. O sea, todo esto de aquí es igual a W al cuadrado. Pero mi pregunta es, ¿a qué es igual U por B? Son dos vectores perpendiculares, el U y la Es B. igual a 0. Exacto, es igual a 0. Por eso recuerden que hicimos el problema anterior que decíamos que dos vectores perpendiculares son iguales a 0. Entonces, 2 por 0, es decir, por la multiplicación de estos dos perpendiculares es igual a 0. De tal manera que nos quedaría solo u al cuadrado. Esto de aquí ya no va porque es igual a 0, más b, el vector b al cuadrado. Y de esa manera es como ustedes comprueban que es verdad. Es decir, que hemos por este medio llegado a comprobar lo de aquí, es decir, el teorema de Pitágoras. La H es la W, la X es la U y la Y es la B, ¿sí? Entonces dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso sería el deber de esta semana. Es simple, es sencillo, solo tienen que aplicar esta parte que vimos antes de los escalares, que dice esa teoría, dice que dos vectores perpendiculares, en este caso el B y la U, son iguales a 0 cuando se multiplican. Solo con eso de ahí ya tenemos que esta cosa que hemos visto aquí, este ejemplo que hemos visto aquí, llega a comprobarse. Que llega a comprobarse que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Así está esto, así se llega a comprobar y ya solo tendrían que explicar, porque el deber lo que dice, dibuje y realice la comprobación del siguiente problema. Entonces así se realiza la comprobación. Y del primero, que era en cambio de vectores perpendiculares, también quedó demostrado que es igual a 0. Ya, eso. Voy a parar ahora la